a resolver este ejercicio de dinámica del sólido rígido. Empezaremos anotando los datos de este ejercicio. Ya, muy bien. Nos dice, si el coeficiente de fricción cinética en todas las superficies, en este caso en las superficies están los bloques, ¿no? Bloque A y bloque B. Entonces el coeficiente cinético entre la superficie y el bloque es de 0,25. Entonces nos pondremos 0,25, el coeficiente de rozamiento o de fricción cinética, ¿no? La masa de la polea escalonada es, la masa de la polea escalonada es de 12,5 kilogramos. La masa de la polea lo llamaremos con M mayúscula, lo representaremos a la masa de la polea. Masa sub P que sea. 12,5 kilogramos. Su radio de giro centroidal es de 500 milímetros. Bueno, aquí el radio de giro lo vamos a representar con una K de la polea y nos dice que es de 500 milímetros. Bueno, nosotros no podemos usar milímetros porque vamos a trabajar en el sistema internacional, entonces hay que convertir milímetros a metros. Entonces eso es igual a... se sabe que en 1000 milímetros hay un metro, entonces esto va a ser igual a 0,5 metros. No, simplemente es dividir entre 1000. Muy bien, entonces, ¿qué más nos dice? Centroidal es de 500 milímetros. Bueno, muy bien. Entonces, calcular la aceleración angular de la polea. Tenemos que calcular la aceleración angular de la polea y las tensiones de las cuerdas. ¿Qué distancias recorren los cuerpos A y B en 2 segundos? El sistema de partes del reposo. Ya. Muy bien, nos anotaremos los datos. Ya hemos anotado los datos que tenemos en el enunciador. Anotaremos los datos que tenemos en el gráfico. En primer lugar, la masa A. La masa del bloque A es igual a 20 kilogramos. La masa del bloque B es de 30 kilogramos. 4, 3. Ya, bueno, esto es para hallar el ángulo de inclinación de esta superficie. Ya lo hallaremos en este momento. Sabemos que lo hallaremos con tangente. Tangente de alfa va a ser nuestro ángulo de inclinación. Es igual al cateto opuesto, que en este caso sería 3, entre cateto adyacente. ¿No? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y de esa forma nosotros vamos a hallar el ángulo alfa, que sería igual a la tangente o el arco tangente de 3/4. Arco tangente de 3/4. Bueno, redondeando, y creo que es lo mejor usar, ¿no? Un poquito más redondeado. Los resultados es igual a 37 grados. Claro, es 36,8698, pero redondeándolo va a ser 37 grados. Y claro, como este es un triángulo notable, ¿no? 3, 4, 5, entonces obviamente este de aquí va a ser el ángulo de 37, esto de acá el ángulo de 53 y esto de 90, ¿no? Es un ángulo notable. Es un triángulo notable, perdón, 3, 4, 5. Ya. Muy bien, entonces esto es 37 grados. ¿Qué más? Aquí tenemos un radio menor de 600 milímetros. Pero obviamente no vamos a usarlo en milímetros, vamos a usarlo en metros, 0,6 metros. Y un radio mayor, con R mayúscula lo voy a representar, de 900 milímetros. Pero nosotros vamos a usar 0,9 metros porque estamos en el sistema internacional. Este radio de giro, lo único en lo que nos va a servir es en el momento de inercia de la polea, ¿no? En este caso, por ahora, no los vamos a usar. Muy bien, entonces empecemos con la resolución de este ejercicio. Voy a copiarlo acá y aquí mismo en el mismo gráfico vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para ello lo voy a agrandar un poco y cosa que se vea todo lo que vamos a realizar. Ya, muy bien, empecemos con este gráfico de acá. A ver, el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Obviamente tiene peso, ¿no? Tiene un peso, tiene una normal porque está en una superficie inclinada y obviamente la normal es perpendicular a la superficie inclinada. También tiene tensión, ¿no? Debido a esta cuerda. Y como tiene fuerza de rozamiento a la superficie o bueno, coeficiente de rozamiento, entonces existe la fuerza de rozamiento. En este caso hay que ver un poco
hacia qué lado se va a mover cada bloque, ¿no? Y obviamente más o menos, pues como también nos dice que hay que calcular la aceleración de cada bloque y qué distancias recorren los bloques, pues hay que asumir que los cuerpos se van a mover, ¿no? Por algo nos están hablando en este caso de acá. De que el sistema parte del reposo y que recorre, ¿no? En 2 segundos. Bueno, para que recorran, la única forma para que los cuerpos A y B y la polea gire es que todo se mueva en sentido, bueno, la polea gire en sentido antihorario debido al peso de este bloque A, ¿no? Entonces todo nuestro sistema va a ir en función de eso, ¿no? Por ende, nuestro bloque A va a tener una aceleración en ese sentido, no en ese sentido, o sea, va a bajar. Aceleración de A lo voy a poner ahorita. Y como se va a mover en ese sentido, la fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento, entonces la fuerza de rozamiento de la superficie con el bloque va a apuntar hacia el otro lado. En ese sentido. Listo, prácticamente son todas las fuerzas que nosotros conocemos, ¿no? No hay más. Entonces nombraremos esas fuerzas. Ah, bueno, el ángulo también de aquí lo vamos a nombrar ahorita. Ya que lo hemos hallado, lo hemos dicho que se llama alfa. Muy bien. Nombraremos, esto dijimos que es la normal, claro, del bloque A, el peso del bloque A, que es masa del bloque A por gravedad, y la fuerza de rozamiento del bloque A, la tensión, lo llamaremos tensión 1, ya que son dos cuerdas, ¿no? Aquí hay una cuerda, bueno, no son dos cuerdas, son la misma cuerda, pero están a distintas alturas, ¿no? Bueno, en una polea concéntrica, entonces van a ser distintas tensiones. Bueno, aquí esto es la aceleración del bloque A, que va a ir en ese sentido, y aquí tenemos el ángulo alfa que hemos hallado hace ratitos. Bueno, eso son todo el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Aquí hay un problema, nosotros no podemos usar el peso porque si nos damos cuenta todas las demás fuerzas están o bien perpendicular o paralelas al eje inclinado. Entonces nuestra fuerza, perdón, nuestro peso está totalmente vertical, ¿no? Entonces tendríamos que descomponer. Ese es uno. O descomponemos el peso o descomponemos las demás fuerzas. Ya que las demás fuerzas o bien están perpendicular o paralelas al eje inclinado, nos conviene simplemente descomponer el peso, a estar descomponiendo cada una de estas, ¿no? Entonces descompondremos el peso. Esto tiene, una fuerza tiene que ir perpendicular a la superficie, ahí lo pondremos, y la otra que esté paralela a la superficie, más o menos ahí. Bueno, el chiste es que la descomposición, ay mira, bien chistoso eso, formen un rectángulo, no un rectángulo, esa es la cosa. Listo, ¿no? Entonces esa es la descomposición rectangular. Ahora este ángulo alfa tenemos que ver dónde se repite. Sabemos que la inclinada con la horizontal es lo que forma el ángulo alfa. Entonces, por ende, la vertical con la perpendicular va a formar el ángulo alfa. Acá. Y de esa forma podemos descomponer, ¿no? MAG, como esto es el cateto adyacente, va a ser coseno de alfa. Y por ende, esto de acá va a ser MAG por el seno de alfa. Y listo, prácticamente nos podríamos olvidar de esto y simplemente tomamos en cuenta estas de acá, ¿no? Ya hemos descompuesto. Muy bien. Eso en cuanto al bloque A. Vámonos a la rueda. No, bueno, no rueda, sino a la polea. Entonces veremos qué fuerzas influyen en la polea. Vamos a anotar lo primero, pues una que ya vemos rápidamente es la tensión que es dada por el mismo, ¿no? Lo voy a borrar un poquitito. La tensión dada por el mismo bloque A, ¿no? La otra sería la tensión dada por el bloque B, que ahorita vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Y aquí también, como hay una articulación, pues existen dos reacciones. Una que vaya vertical y una que vaya horizontal. Listo. Son esas, ¿no? Entonces colocaremos aquí tensión 1, esto lo llamaremos tensión 2. Y aquí vertical en A, horizontal en... no es A, ¿no? Esto es... simplemente le llamaremos B y esto H. Listo. No hay más fuerzas, ¿no? Que existan en esta polea.
Una cosa que hay que especificar es que se va a mover en sentido antihorario, porque esto lo está jalando, ¿no? Entonces vamos a dar esta aceleración en sentido antihorario. Ya. No me gusta. Y ahí. Listo. Aceleración angular. Y finalmente tendríamos el bloque B. Haremos el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Es un poquito más sencillo que el del A, porque esto está totalmente... ya no está en un plano inclinado, ¿no? Tenemos el peso, tenemos la normal, tenemos la tensión, no me está rayando, ahora sí. Tenemos la tensión y tenemos la fuerza de rozamiento, que obviamente tiene que ir en ese sentido porque el cuerpo B también se va a mover en ese sentido, ¿no? Anotaremos, esta es la normal de B, el peso de B, o la masa de B por gravedad, la fuerza de rozamiento de B, y la tensión 2, que es obviamente la misma, porque se trata de la misma cuerda. Y esta es la aceleración de B. Muy bien, de esta forma ya hemos hecho todo nuestro diagrama de cuerpo libre. No hemos hallado todo nuestro diagrama de cuerpo libre, esto lo voy a borrar. Y ya lo único que les queda es plantear nuestras ecuaciones que nosotros conocemos. Algunas cosas que tenemos que saber antes de plantear nuestras ecuaciones son pues las relaciones de las aceleraciones. Bueno, eso lo vamos a ver después, creo que al final. Sí, lo vamos a ver un poquito más al final. Entonces empezaremos con el bloque A. Aquí lo voy a poner. Bloque A. Muy bien, empezaremos con el bloque A. En este caso simplemente es un ejercicio de dinámica como tal, ¿no? De dinámica de la partícula. Y es relativamente sencillo. Empezaremos con la sumatoria de fuerzas en el eje. En este eje lo vamos a llamar eje X y en el eje perpendicular, obviamente eje Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa de A por la aceleración de A. Muy bien, entonces empezaremos. Todas las fuerzas que vayan en ese sentido van a ser... Bueno, creo que empezaremos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bueno, siempre se empieza por el más fácil, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque en el eje Y, bueno, en este caso, en nuestro bloque A, nuestros ejes son estos. Porque nuestro plano es inclinado y cuando nuestro plano es inclinado es más sugerible usar nuestros ejes igual inclinados. Este es nuestro Y y este es nuestro X. Muy bien. Entonces en el eje Y no hay movimiento, ¿no? El bloque simplemente está moviendo en el eje inclinado, o sea, en el eje X. Pero en el eje Y no hay movimiento, por eso lo estoy poniendo igual a 0. Voy a asumir que en ese sentido son positivos. Y empezaremos. De aquí podemos sacar que la normal directamente rápido, ¿no? Es igual al otro, ¿no? A la otra fuerza, que sería igual a la masa de la masa de A por la gravedad por el coseno de alfa. Y listo, ¿no? Esto lo podemos llamar ecuación 1 si gustamos. Ya. De eso nos vamos a la otra ecuación que sería la sumatoria de fuerzas en el eje X. En este eje ya hay movimiento, por eso le voy a colocar masa del bloque A por la aceleración del bloque A, ¿no? Entonces, aquí lo que manda es la aceleración, entonces todas las fuerzas que vayan en sentido de la aceleración, pues son positivas. Como ser, por ejemplo, no, pues creo que... bueno, la única sería esta de acá, positiva, ¿no? Masa de A por gravedad por el seno de alfa, menos, ahora sí, es la única positiva, porque las demás están apuntando en sentido opuesto a la aceleración, que sería la tensión 1, menos la fuerza de rozamiento de A. Pero recordemos que la fuerza de rozamiento de A no es nada más ni nada menos que... Aquí nos pondremos que la fuerza de rozamiento no es nada más ni nada menos que decir mu por normal, ¿no? En este caso, mu, que tenemos de dato, ¿no? Nos da de dato, por la normal de A. Y eso es igual, que también le hemos ayudado a hacer un rato, masa de A, mayúsculas, masa de A por la aceleración de A. De aquí nosotros podemos, yo creo, despejar
no la tensión 1. Despejaremos la tensión 1. Yo creo que sí es lo más conveniente a lo que veo un poco. A ver, sí, despejaremos la tensión 1. Esto le voy a pasar al otro lado y todo al otro lado con, bueno, esto al otro lado de la ecuación cosino cambiado y esto igual al otro lado de la ecuación cosino cambiado. Tensión 1 va a ser igual a la masa de A por gravedad por el seno de alfa menos la masa de A por la aceleración de A. Eso se mantiene nomás porque está en este mismo lado de la ecuación. La normal en A lo podemos empezar de una vez. Coseno de alfa. Listo. No, creo que lo correcto era poner acá un poquito para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Esto lo llamaremos nomás ecuación 2 y pondremos acá. Reemplazando 1 en 2, o sea, donde veamos la normal en A lo ponemos esto de acá, ¿no? Y despejando T1. Listo. De esta forma hemos llegado a esta ecuación de acá, que puede ser nuestra ecuación número 3. Ya. Muy bien, hemos llegado hasta aquí analizando simplemente el bloque A. Vamos a analizar entonces ahora el bloque B. Pondremos acá el bloque B. Empezaremos sabiendo que el bloque B es este de acá, ¿no? Entonces, igual, de la misma forma, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora ya no hay mucho problema porque el eje Y es totalmente vertical, ¿no? Y no está inclinado. Entonces vamos a colocar que la normal de B es igual a masa por B por gravedad, o sea, el peso. La normal de B es igual a la masa de B por gravedad. Esto lo podemos llamar la ecuación 4. Y vámonos a la siguiente ecuación, sería sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa de B por la aceleración de B. ¿Por qué estoy poniendo masa de B por aceleración de B? Porque en ese eje sí hay movimiento, ¿no? Cuando no hay movimiento, pues es cero, porque está en equilibrio en ese eje. Pero cuando hay movimiento, pues se iguala a esta masa de B por aceleración de B, ¿no? En este caso hay movimiento y todas las fuerzas que vayan en sentido de la aceleración sería en este caso al lado izquierdo van a ser positivos. Vámonos con la primera que sería la tensión de 2, que va a ser positivo, y la otra creo que es negativo, no negativo, menos la fuerza de rozamiento, bueno, que hemos dicho que es igual a mu por normal de B. No es necesario poner de una vez fuerza de rozamiento, no directamente, entonces vamos a colocar mu por normal de B. No hay más fuerzas en el eje Y, listo, en el eje X, perdón, entonces eso es igual a la masa de B por gravedad. De igual forma, nosotros vamos a, esto lo pondremos ecuación 5, ponemos, ¿no? Reemplazando 4 en 5 y despejando. Y en un momento les digo por qué estoy despejando las tensiones. Claro, porque tranquilamente también de aquí podríamos despejar otra que no sabríamos, que sería la aceleración, por ejemplo. O la aceleración. Sí, pues la aceleración, ¿no? La aceleración sería una de las incógnitas. Bueno, aquí creo que nos podemos confundir, ¿no? Aquí le he puesto alfa. Creo que nos podemos confundir. No, no voy a manejar alfa. Lo vamos a cambiar. Nos vamos a confundir con la aceleración angular. No, porque eso de acá no es la aceleración angular, es un ángulo. No lo cambiaremos para mejor arreglarlo ahorita y evitar confundirnos más adelante. Ese ángulo lo llamaremos beta. Listo. Listo. Lo llamaremos beta. No lo hemos aquí, acá igual. Lo llamaremos beta, porque nos vamos a confundir alfa con el alfa de la aceleración angular. No lo llamaremos beta. No es este ángulo de acá, beta.
Aquí también hemos hecho cambios, por ejemplo, esto de acá, beta, acá, beta, luego acá también hay beta y acá también. Mejor es cambiarlo ahora y no estarnos lamentándolo luego. Ya, muy bien. Sí, está todo cambiado. No lo hemos hecho cambiar, lo hemos cambiado, ¿no? El ángulo. Ya no, o sea, le hemos cambiado de nombre nomás. No hemos cambiado de valor ni nada del nombre porque beta es el ángulo de inclinación y nos podemos confundir con la aceleración angular que igual se representa con un alfa, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, tranquilamente nosotros podíamos despejar de acá algo que no conocíamos, como les decía, la aceleración de A, ¿no? Entonces, pero les voy a decir en un momento por qué estamos despejando las tensiones, en este caso del bloque A, y del bloque B también lo mismo, vamos a despejar la tensión 2. Despejando la tensión 2 es igual a masa de B por gravedad, y esto va a pasar con un signo cambiado, que sería mu por, en vez de normal B, vamos a colocar masa de B por gravedad. Y listo, ¿no? De esta forma vamos a obtener nuestra ecuación número 6, y ya está, ¿no? ¿Por qué puse gravedad? Acá no es gravedad, es aceleración de B. No sé por qué puse gravedad. Ya, ese error igual corregiremos. Listo. En este punto no creo que me haya equivocado. No, está bien. Menos, está bien. No sé por qué lo habré puesto acá. Sí, ahora sí está bien. Ya, muy bien. Entonces, tenemos la ecuación 3 y la ecuación 6 que han salido del análisis del bloque A y del bloque B, ¿no? Ahora sí analizaremos la polea. Polea. Muy bien, analizaremos la polea. La polea tiene igual sumatoria. Ahora ya no es en este caso que se estén trasladando, ¿no? En este caso el bloque sí se trasladaba. En el caso B también se estaba trasladando hacia la izquierda. Este estaba bajando igual, ¿no? Hacia abajo de forma diagonal. Pero en el caso de la polea no está trasladándose. Lo único que va a hacer la polea es rotar, ¿no? Entonces, la única ecuación que nos va a servir en este caso va a ser la sumatoria de momentos con respecto al punto de rotación, que sería O, lo voy a llamar, este punto de rotación, O. Y eso es igual, sería igual a cero si es que nos rotara, ¿no? Pero en este caso sí está rotando, por ende esto está bajando y esto está yendo a la izquierda, ¿no? Y como está rotando, pues la ecuación la ecuación de rotación, ¿no? Es igual a la sumatoria de momentos, igual al momento de inercia, con respecto al punto de rotación O, por la aceleración angular, ¿no? Esa es la ecuación cuando una polea se mueve o se está rotando. Muy bien, empezaremos con la sumatoria de momentos. ¿Qué fuerzas hay? La primera sería eh, tensión 1 por esto de acá, ¿no? Claro, aquí podríamos descomponer la tensión de acá, pero en este caso no es necesario. Tensión 1 por el radio de acá, que sería el radio mayor. Entonces lo pondremos acá. Tensión 1 por radio mayor. Y como hemos visto, ¿no? Aquí esto está rotando en sentido antihorario, entonces todas las fuerzas que vayan en sentido antihorario van a ser positivas. Y como esto está haciendo rotar en sentido antihorario, también es positivo. La siguiente fuerza que tenemos es la tensión 2 por el radio menor, ¿no? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia igual fuerza por distancia, ¿no? Ese es momento. Y nada, ¿no? Pero esto va a ser negativo porque está yendo en sentido horario esta vez, ¿no? Está haciendo que esto rote en sentido horario, por ende es negativo. Listo, lo único que nos queda hacer es igualar al momento de inercia por la aceleración angular. Pero recordemos una cosa más, acá lo voy a poner, que el momento de inercia con respecto a un punto de rotación O no es nada más ni nada menos que decir
radio de giro al cuadrado con respecto a ese punto por la masa de la polea o de las poleas, ¿no? En este caso creo que no tenemos la masa de la... Ah, bueno, tenemos la masa de la polea, está bien, masa de la polea. Muy bien, entonces, esto es la fórmula, ¿no? Es más, lo haremos nomás general, como si fuese una fórmula, sin poner así. K al cuadrado por M. Listo, ¿no? Esta es una fórmula. Entonces, como nosotros no tenemos el momento de inercia, claro, lo podríamos hallar, no hay problema, pero ya tenemos el radio de giro, ¿no? Que es donde está... yo pensé que teníamos... Ah, no, aquí está K sub P. Como ya tenemos el radio de giro, lo pondría nomás, ¿no? K sub P al cuadrado por la masa de la polea. Ese es el momento de inercia, por la aceleración angular. Y ya está. Entonces, ¿para qué hice todo esto? Pues para obtener esta ecuación de acá, que llegaría a ser nuestra ecuación número 7, lo pondremos. Y ya. De esta forma nosotros ya hemos obtenido, hemos analizado, ¿no? El bloque A, hemos analizado el bloque B como tal también, ¿no? Hemos analizado la polea también con el sumatorio de momentos. Y ahora lo único que nos queda es pues despejar lo que tenemos que despejar y todo ello, ¿no? Lo primero que vamos a calcular pues es la aceleración angular de la polea. Y esto lo vamos a calcular con la ecuación 7. ¿Qué hacemos? Ponemos reemplazando las tensiones, ¿no? 3 y 6 en la ecuación 7, ¿no? Porque ahí están las tensiones ya despejadas. Entonces reemplazaremos. Simplemente vamos a poner todo eso de acá. No, esta es la tensión 1 por el radio mayor, ¿no? Menos la tensión 2, que es esta de acá. Igual es copiar nomás, porque si no nos vamos a tardar más. Por el radio menor, por ese minúscula lo voy a poner, ¿no? Listo. Y este es igual al radio de giro de la polea al cuadrado por la masa de la polea por la aceleración angular. Y ya está. De aquí nuestra única incógnita llegaría a ser nuestra aceleración angular, porque todo lo demás, pues prácticamente lo podemos conocer. Ah, hay una cosa que también no hemos tomado en cuenta, que es esta aceleración A y la aceleración B, que no conocemos, pero también sabemos por relaciones, ¿no? Que la aceleración lineal, que son estas de acá, o tangenciales, aceleración A y aceleración B son aceleraciones lineales o tangenciales porque están en línea recta, son aceleraciones que están en línea recta, se pueden relacionar con las aceleraciones angulares, que son aceleraciones de rotación, ¿no? O sea, de forma angular. Entonces nosotros lo vamos a relacionar la aceleración tangencial con la aceleración angular con la siguiente fórmula. Aceleración va a ser igual al radio por la aceleración angular. Entonces, de esa forma vamos a relacionarlo. Sabemos que todo este bloque está yendo con la aceleración A, entonces también toda esta cuerda está yendo con aceleración A. Por ende, este punto de acá estaría yendo con aceleración A. Y si nosotros queremos saber la aceleración angular, pues simplemente es decir lo siguiente. Aquí vamos a poner. Aceleración A es igual al radio por la aceleración angular. ¿No? Y análogamente igual para B, ¿no? Si este punto está yendo con la misma aceleración del bloque B, bueno, claro, en este caso en sentido opuesto, obviamente, en ese sentido, pero igualmente tiene la misma aceleración. De aquí podríamos poner aceleración B es igual al radio menor, porque hasta el radio menor, ¿no? Es esta parte de acá, ¿no? Este era el radio menor, por la aceleración angular. Y listo, de esta forma nosotros podemos relacionar nuestras, ¿cómo se puede decir? Nuestras aceleraciones lineales o tangenciales con nuestra aceleración angular de nuestra polea. Y ya está, ¿no? Lo único que nos queda es reemplazar y despejar lo que nos queda. Haremos eso. A ver, reemplazaremos todo esto de acá, donde convenga, a ver, pero a ver qué más podríamos hacer.
R, bueno, nos va a salir uno más larguito porque R vamos a colocarlo ahí. Distribuiremos de una vez R a todo dentro todo el paréntesis, ¿no? Sí, vamos a tener que distribuirlo. Distribuiremos. Está acá porque es larguito. Masa de A por gravedad por el seno de beta por R menos la masa de A por la aceleración de A que dijimos que es radio por aceleración angular por R menos mu por la masa de A por gravedad por el coseno de beta por R. No hayamos distribuido la R dentro del paréntesis. Luego vámonos al siguiente paréntesis que sería menos B, masa de B por la aceleración de B que dijimos que es radio menor por la aceleración angular por R más mu por la masa de B por la gravedad por R. Aquí, me he equivocado acá. Esto de aquí es R minúscula, ¿no? Sí, está bien, R minúscula. Estamos distribuyendo la R minúscula. Más mu por la masa de B por la gravedad por R minúscula, igual. Listo. De esta forma tenemos el radio de giro de la polea al cuadrado por la masa de la polea por la aceleración angular. Y ya está, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es todo lo que tengan aceleraciones angulares, mandarlo a un lado de la ecuación y todo lo que no, pues al otro lado, ¿no? O mantenerlo. En este caso, ¿cuáles tienen aceleraciones angulares? Esta de acá. Esta de acá tiene aceleración angular. Y esta de acá también tiene aceleración angular. ¿No? Entonces son estas dos. Los demás no tienen aceleraciones angulares. Todos estos dos los vamos a llevar al otro lado de la ecuación. Y lo demás se mantiene. Esto se mantiene. Más mu masa de B por gravedad por R. Y al otro lado simplemente va a quedar radio de giro al cuadrado de P, masa de la polea por la aceleración angular. Con signo negativo va a pasar con signo positivo, masa de A por radio mayor por la aceleración angular, bueno, al cuadrado y no ves ponerlo, ¿no? Y esto igual va a salir con positivo, es masa de B por radio menor al cuadrado por aceleración angular. Estoy multiplicando de una vez los radios. Ya está. Lo único que nos queda por hacer es factorizar las aceleraciones angulares y nos va a quedar de la siguiente forma. Radio de giro al cuadrado de la polea más la masa de la polea más la masa del bloque A por el radio mayor al cuadrado más masa del bloque B por el radio menor al cuadrado. Y listo, de esa forma hemos factorizado nuestra aceleración angular, ¿no? Y esto lo copiamos nomás. Lo único que nos queda por hacer es todo lo que está dentro del paréntesis, mandarlo a dividir porque está multiplicando a la aceleración angular, ¿no? Y eso hacemos. Esto va a ser igual a todo esto de acá, que lo copiamos igual, ¿no? Dividido entre todo lo que está dentro del paréntesis, o sea, todo esto. Y ya está. Lo único que nos queda por hacer es reemplazar. En este caso la masa de A es igual a 20 y de B es 30. Masa de A es 20 por 9.81, que es la gravedad, por el seno de 37 o 53 era, 37, ¿no? Seno de 37 por R, me he olvidado igual cuánto era mayor, era 0.9 por 0.9 menos mu, que igual no me acuerdo, que es 0.25. 0.25 por la masa de A que hemos dicho que es 20 por 9.81 que es la gravedad por el coseno de 37
por 0.9, que es R mayúscula, más 0.25, que es el mu, por la masa de B, que era 30, si no me equivoco. Sí, la masa de B es 30, por 9.81, por 0.6, si no me equivoco, es el radio menor. A ver, sí, el radio menor es 0.6. Muy bien. Todo esto dividido, a ver, lo rayaremos. Ya. Dividido entre el radio de giro al cuadrado. El radio de giro es 0,5. 0,5 al cuadrado. La masa de la polea, igual hay que ver un poco, ¿no? ¿Cuánto es? 12.5. 12.5 más la masa de A, que era 20, por 0.9 al cuadrado, más 30 por 0.6 al cuadrado. Y ya, no, eso es lo único que nos queda por hacer, es ponerlo todo a la calculadora. Lo voy a poner en este momento. Por 9.81 por el coseno de 37. Más 0.25 por 30. Y 0.5 al cuadrado por 12.5 más 20 por 0.9 al cuadrado más 30 al cuadrado. Ya, muy bien. Bueno, esperemos que esté bien. De todos modos, no está por demás darle una revisadita a lo que puse a la calculadora. Me sale 3.82 radianes. Sus unidades de la aceleración angular son radianes sobre segundo al cuadrado. Y listo, ¿no? Prácticamente es lo que nos piden en primer lugar, calcular la aceleración angular de la polea. Y hemos calculado la aceleración angular de la polea. Y las tensiones de las cuerdas. Bueno, una vez hallado la aceleración angular de la polea, pues eso lo consideraremos primeramente. Lo demás ya es fácil, ¿no? Porque simplemente es reemplazar en las ecuaciones. Por ejemplo, podemos reemplazar directamente en 3, ¿no? Porque con 3 ya podíamos hallar. En 3 lo pondremos. En 3. Y lo único que nos quedaría por hacer en la ecuación 3 es reemplazar los datos, porque aquí ya está despejado la tensión, ¿no? Muy bien. A ver. Masa de A, recuerdo que era 20. La gravedad es 9.81. Esto es seno de 37. Menos 20 por la... bueno, la aceleración de A, recordemos. Aquí lo puse, ¿no? La aceleración de A es radio por aceleración angular. El radio mayor, que era 0.9 por la aceleración angular que hemos hallado ahorita, que es 3.82. Menos 0. No me acuerdo el coeficiente de rozamiento. 0.25. Menos 0.25 por la masa de A, que era 20. 20, ¿no? No estoy. Sí, está bien, 20. Por 9.81. Por el coseno de 37. Ya está. Eso es poner nuevamente la calculadora. Eso sería 20 por 9.81. 20 por 9.81 por el seno de 37. Menos 20 por 0.9 por 3.82. Menos 0.25 por 20 por 9.81 por el coseno de 37.
10.14. 10.14. Y de esta forma, obviamente son newtons porque la tensión es una fuerza. Y de esta forma obtenemos la tensión 1. Bueno, la tensión, ¿no?, que tiene el bloque A con la polea, esta tensión. Y ya está, 10.14 newtons. Vámonos en 3, pondremos acá. Bueno, ahora sí, aquí ponemos en 6, si no me equivoco. La ecuación 6. ¿Dónde está la ecuación 6? Esa es de acá, ¿no? Donde igual ya está totalmente despejado la tensión 2. Lo único que resta por hacer es reemplazar datos. La tensión 2 es igual a la masa de B, que es 30, por la aceleración de B. Y la aceleración de B hemos dicho que es igual al radio menor por la aceleración angular. Y el radio menor es 0.6 por la aceleración angular, que es 3.82. Más el coeficiente de rozamiento, que es 0.25 por la masa de B. Y la masa de B es 30 por 9.81. Listo, lo único que resta por hacer es colocar en la calculadora 30 por 0.6 por 3.82 más, más 0.25, 30 por 0.6 por 3.82 más 0.25 por 30 por 9.81. Y listo. Tenemos de esta forma nuestra tensión número... aunque me parece un poquito grande, pero yo creo que sí está bien. Menos. Este es más. También más. Bueno, yo creo que por lo que es más... Sí, está bien. Yo para mí está un poquito tal vez coherente, pero medio grande lo veo, ¿no? 142.335. Bueno, 33 newtons. Y listo. De esta forma hemos obtenido nuestra ecuación, no, nuestra tensión número 2. Ya. Ahora sí, con lo que nos queda hacer ahora es, ya hemos hallado la aceleración angular y las tensiones de las cuerdas. ¿Qué distancias recorren los cuerpos A y B en 2 segundos? Bueno, eso sí nos falta hacer. Pero para eso necesitamos saber las aceleraciones de cada cuerpo que hemos hallado, de cada bloque, ¿no? Y esto lo voy a copiar. Y los conocemos, ¿no? Acá está, con estas relaciones los podemos conocer rápidamente. Simplemente es reemplazar. No, esto es 0.9 por 3.82. Y esto es 0.6 por 3.82. ¿No? Y de esta forma vamos a obtener nuestra aceleración de A y nuestra aceleración de B, que son aceleraciones lineales que nosotros conocemos, ¿no? 0.9 por 3.82, que es igual a 3.44 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Obviamente es aceleración. Y la otra es 0.6 por 3.82, que es 2.29 metros sobre segundo al cuadrado. Hemos hallado esto, ¿por qué? Porque con dinámica lo único que hemos hallado son las aceleraciones. Pero ahora nos está pidiendo qué distancia recorren los cuerpos A y B. En este caso nos vamos a ayudar, ¿no?, con lo que es cinemática. Recordemos que tenemos 3 ecuaciones de cinemática. La primera es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La otra es posición final por velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y la otra es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición. No, en este caso, ¿cuál nos ayudaría? Nos ayudaría la segunda. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en este de acá no tenemos la velocidad final, ¿no? Y tampoco nos está pidiendo. Tenemos la velocidad inicial, ¿por qué? Porque nos dice que está partiendo desde el reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que es con una velocidad inicial 0. Yo creo que vamos a usar la segunda. Bueno, es la segunda la que tenemos que usar sí o sí, porque queremos saber la distancia que va a recorrer
cuando empieza obviamente en una determinada velocidad inicial que conocemos. El tiempo también nos dice en qué tiempo, en 2 segundos, ¿no? Y las aceleraciones lo hemos hallado con dinámica, ya sea del bloque A o del bloque B. En este caso, el mismo problema, no tenemos velocidad final y que tampoco nos pide, ¿no? Entonces, de descarte, esta, ¿no? Simplemente vamos a usar la segunda ecuación. Empezaremos. XA, o sea, distancia que va a recorrer el bloque A, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo, que obviamente va a ser 0. Lo único que nos va a quedar acá es un medio de la aceleración de A por el tiempo. Reemplazamos, es un medio de la aceleración de A, que es 3.44. Perdón, tiempo al cuadrado. Por el tiempo que es de 2 segundos al cuadrado. Y de esta forma vamos a obtener la distancia que va a recorrer el bloque A. Para el bloque B también es lo mismo, un medio. Estamos eliminando este término de acá porque obviamente es 0, ya que la velocidad inicial es 0. Aceleración de B por el tiempo al cuadrado, un medio de 2.29 por 2 al cuadrado. Y de esta forma vamos a obtener la distancia que va a recorrer el bloque B. Simplemente ponerlo en la calculadora, un medio por 3.44 por 2 elevado al cuadrado. Y ya que esto es 6.88 metros. Y 2.29 es aquí, ¿no? 2.29 es la aceleración. 6.58 metros. Muy bien, entonces estas son las distancias que recorre el bloque A y el bloque B, ¿no? Respectivamente. Y lo que nos está pidiendo el enunciado. Bueno, son todo lo que nos está pidiendo el enunciado, ¿no? La aceleración angular, las tensiones. Aunque no nos pidan, creo que es importante hallar las aceleraciones de cada cuerpo igual, de cada bloque. Y con eso nos hemos ayudado. Y la cinemática, hallar las distancias que recorren en 2 segundos cada bloque. Bueno, en esto consistía este ejercicio de acá. Es un poquito largo, pero es como una combinación de dinámica y cinemática de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no?